Hola, soy Mildy Juliana Murcia Ríos y hoy les vengo a presentar las condiciones individuales en la organización. Entonces, el primero es el conflicto organizacional. Es un estado de discordia entre los miembros de una organización, esto producto a desacuerdos, ya sean reales o percibidos, relacionados con las necesidades, valores, recursos o intereses de estos. Este conflicto nace cuando existe una incompatibilidad con los demás. ¿Cuáles son las características del conflicto organizacional? Son inevitables y muy comunes y no se tratan de manera adecuada, si no se tratan de manera adecuada, pueden llegar a generar consecuencias para la empresa. Contribuyen a detectar deficiencias internas de manera y la manera adecuada de cómo mejorarlas y generan habilidades que permiten a los involucrados interactuar de manera más eficaz y fluida. ¿Cuáles son los elementos del conflicto organizacional? Los intereses, las percepciones, las necesidades y las posiciones. Las relaciones interpersonales. Modo de vincular, es un modo de vincularse que existe entre dos o más personas basándose en emociones, sentimientos, intereses, actividades sociales. Este tipo de relaciones son la base de la vida en sociedad y se dan en distinto modo en numerosos contextos cotidianos, como la familia, los amigos, en el entorno laboral, en el matrimonio, también pues un ejemplo en los clubes deportivos y muchas más siempre y cuando existen en ellos posibilidades de que dos o más personas se comuniquen de manera sostenida. ¿Cuáles son las características de las relaciones interpersonales? Pueden ser profundas o superficiales, mejora y optimiza la comunicación, pueden ser amenazas o conflictivas, los valores de cada individuo influyen positiva o negativamente y pueden darse mejor con un individuo por separado o con un grupo entero intercambiando ideas y opiniones. ¿Cuáles son los elementos de estas relaciones interpersonales? Necesidad y satisfacción de las necesidades, motivaciones, aptitudes, comunicación y autoestima. Las competencias interpersonales son distintas habilidades, destrezas y capacidades con las que cuenta cada integrante de una organización para interactuar y crear relaciones sanas con los miembros del entorno laboral. Esto que a su vez permite un flujo de comunicación más dinámico. ¿Cuáles son las características de esas competencias interpersonales? Ordenar los roles a cada integrante del grupo, establecer reglas y normas, respetar las opiniones de los demás y analizar las causas de las situaciones. ¿Cuáles son los elementos de las competencias interpersonales? Está el liderazgo, la comunicación, confianza en sí mismo, trabajo en equipo, aportar soluciones y sentir empatía. La salud emocional. Capacidad de saber, disfrutar y afrontar dificultades que se presentan a diario, ya sea tomando decisiones, lidiando y adaptándose a situaciones difíciles o dialogando acerca de nuestras necesidades y deseos. ¿Cuáles son las características de esta salud emocional? Aceptar los errores, que también sería la autoaceptación, aceptar las opiniones de los demás, el autocuidado, la agilidad emocional, vivir con un propósito, ser una persona autónoma y realizar actividades saludables. Los elementos de la salud emocional, saber manejar el estrés y la ansiedad. Esto porque hoy en día se está mirando muchísimo en las empresas, en las organizaciones, que ahorita se está manejando un grado de estrés y de ansiedad muy elevado. Automotivarse, quererse a uno mismo y indiferencia a las opiniones de los demás. Eso para estar uno mejor, estar uno sano y no tener todos estos problemas de estrés y ansiedad. Ahora, el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Esto se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Es un proceso en el que progresivamente el trabajador sufre una pérdida de interés por sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral.
Las características, causas y consecuencias de este síndrome. Las características: poca expectativa laboral, falta de apoyo, exceso de actividades, desequilibrio emocional, estímulo deficiente en el puesto de trabajo. Las causas: las jornadas muy largas de trabajo, ser víctima de acoso laboral, clima laboral y aislamiento laboral. ¿Cuáles son esas consecuencias? Sería la ansiedad, depresión y el estrés, el agotamiento físico y mental y la desconcentración en un alto grado. ¿Y cuáles son los elementos de este síndrome? Como ya lo mencioné, el estrés, el agotamiento, el insomnio, las sobrecargas, la desmotivación y los estados de ánimo. Aquí vamos a observar cuáles son las diferencias y las similitudes. Bueno, en este caso, Camila Gutiérrez es una persona muy estricta, entre las diferencias. Es una persona muy estricta ya que es la encargada de dirigir el personal. Por esto debemos tener más autoridad, mientras que Carolina Tellas es una persona extrovertida en la cual genera choques con el gerente. También podría generar diferencias con algunos de los empleados. Algunos actores tienen amplia experiencia en su área de trabajo, mientras que los nuevos empleados poseen muy poca experiencia y esto genera atraso en la producción. Y las similitudes: por ejemplo, Carolina Tellas se identifica como más con los colaboradores del departamento de operaciones. El gerente general y el ingeniero Emiliano son personas con una larga trayectoria en su área, por lo cual su enfoque es lograr su objetivo atrasado. ¿Cuáles son las causas del conflicto? La desmotivación que manifiestan los colaboradores. Cuando llegan nuevos colaboradores, como mencioné anterior, se evidencia la envidia y la competitividad, porque obviamente hay unos que ya tienen más experiencia que los que están llegando. Se presenta un clima laboral negativo dentro de la organización, y esto hago referencia porque pasa algún suceso y los trabajadores quieren ir a comentarle al gerente y el gerente no nos escucha. Entonces tienen que decirle a la jefe de talento humano, pero aún así no funciona porque el gerente tampoco los escucha. Entonces esto de cierto modo también hace que se presente este clima laboral negativo. Y pues por último, ¿qué hace todo eso? Que eso se genera una baja productividad, porque los empleados no van a estar en las mejores condiciones para que se logre cumplir la meta. Muchísimas gracias.